Buen día para todos, mi nombre es Edna Juliana Garzón Raigosa, soy estudiante de la especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto Comprensión de experiencias de derechos sexuales en adolescentes, elaborado con mi compañera Nancy Santana Peraza y asesorado por el magíster Miguel Mallorca. Buenos días, mi nombre es Nancy Santana, especialista en formación. Como lo nombró mi compañera anteriormente, vamos a presentar el proyecto de investigación Comprensión de experiencias de derechos sexuales en adolescentes que hemos venido desarrollando en el transcurso de este año de estudio. Inicialmente vamos a describir el planteamiento del problema. En nuestra investigación, el problema como tal se genera a partir de la vulnerabilidad en temas de sexualidad en adolescentes de 14 y 15 años. Se evidencian estos temas en un comienzo por falta de acompañamiento de los padres, porque la adolescencia de los 14 y los 15 años es una etapa donde los adolescentes inician la curiosidad sexual. Se inicia una etapa de descubrimiento de identidad sexual. Por lo tanto, se concibe la sexualidad como el redescubrimiento de la personalidad del individuo, en este caso, los adolescentes. Ahora bien, ¿por qué se genera este problema de investigación? Porque muchos de sus padres no le hacen el acompañamiento adecuado a sus hijos. Igualmente, en este municipio existe en la mayoría de familias el tradicionalismo por el cual brindan como el rechazo a hablar del tema abiertamente. Estas características le impiden a los adolescentes su libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual ellos prefieren aparentar ser lo que no son, por miedo a ser juzgados, rechazados o criticados por la misma sociedad. De hecho, actúan bajo otras normas para impedir que sean violentados física y emocionalmente. Razón por la cual nuestra pregunta de investigación es de qué manera se manifiestan las experiencias de la vulneración en adolescentes de 14 a 15 años del municipio de Cucunúa, Cundinamarca, en temas de sexualidad. Dicho lo anterior, los objetivos de nuestro proyecto son: objetivo general, comprender las experiencias de vulneración de los derechos sexuales en adolescentes de 14 y 15 años del municipio de Cucunúa, Cundinamarca. Objetivos específicos. Primero, indagar sobre los derechos sexuales de los adolescentes entre 14 y 15 años del municipio ya mencionado. 2. Aplicar instrumentos de recolección de datos orientados hacia los derechos sexuales en adolescentes, como la encuesta. 3. Analizar las experiencias de vulneración en adolescentes de 14 y 15 años del municipio de Cucunúa, Cundinamarca, a través de diferentes tipos de codificación. De acuerdo a los objetivos que plantea mi compañera, haremos una pequeña contextualización en cuanto a la población. Esta población de jóvenes, de adolescentes, se identifica entre los 14 y 15 años, ubicado en el municipio de Cucunúa, Cundinamarca. Es una población en la cual es una etapa en la cual se presenta mayor vulnerabilidad precisamente por los cambios que se generan a partir de ella. Pues se generan cambios en su desarrollo físico y emocional y por ende son realmente sensibles a las situaciones que se presentan en la cotidianidad. Según los antecedentes de nuestra investigación, esta se fundamenta teóricamente de la siguiente manera. Primero, salud sexual y reproductiva en adolescentes, la fragilidad de la autonomía, planteada por Rojas Betancourt, Méndez Villamizar y Montero en 2016. Donde se plantea la baja autoestima y otros factores que presentan los adolescentes que son vulnerados en sus derechos. 2. Salud sexual y reproductiva en los adolescentes y jóvenes, valores versus sexualidad, desarrollados por Corso, Trujillo, Zamaca y López en 2012, donde básicamente nos proponen que el tema sexual no debe ser solamente teórico, sino fundamentado en los valores que se deben cimentar desde la familia en cuanto al conocimiento de estos derechos y cómo este no debería ser un tema tabú. Ahora hay dos conceptos muy importantes que también tienen que ver con nuestro proyecto según Gadamer. Vivencia, aquello que es aprendido y vivido
por el individuo y por el grupo y se expresa en el sentido común. Comprender. Es necesario tener en cuenta la singularidad del individuo porque su subjetividad es una manifestación del vivir total. Teniendo en cuenta que en nuestro proyecto hablamos de todos los factores que influyen en esa vulneración de derechos de los adolescentes. Y por último, también tenemos que tener en cuenta los derechos sexuales y el término de adolescencia según la Ley Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva, términos que también son fundamentales y hacen parte de nuestro proyecto. Como lo explica mi compañera anteriormente, nuestra fundamentación teórica está basada en las teorías del filósofo Hans-Georg Gadamer, quien de él tomamos los dos principales conceptos de vivencia y comprender. ¿Por qué estos dos conceptos? Porque vivencia en cuanto a las experiencias que el adolescente vive cotidianamente y algunas de estas se manifiestan en cuanto a la vulneración de sus derechos sexuales, pues posiblemente en su mayoría ellos desconocen cuáles son esos derechos, por lo tanto permiten su vulneración. Cada una de estas vivencias, según nos lo manifiesta Gadamer, son experiencias que el individuo tiene en el transcurso de su vida. Bien, ahora, el término de comprender, ¿por qué es importante en esta investigación? Gadamer nos plantea que el comprender es colocarse en el lugar o en los zapatos del otro. Entonces, es importante para nosotros resaltar el término comprender porque tanto en nuestro papel como docentes, como padres de familia o como actores de una sociedad, debemos comprender las diferentes situaciones sexualistas que se presentan en el entorno. Es decir, debemos estar abiertos al cambio que se genera hoy en día, no quedarnos en el tradicionalismo, sino entender y comprender cada una de estas experiencias que viven nuestros adolescentes. Además, debemos estar abiertos a las posibilidades de acompañamiento permanente para que el adolescente sienta empatía y así pueda desarrollar su personalidad libremente. Del mismo modo, se resaltan los derechos sexuales al ser reconocidos para garantizar el desarrollo de una vida segura, confiable, armoniosa y responsable de las personas. Asimismo, vamos a trabajar la metodología de nuestra investigación. El método trabajado es el método cualitativo según lo indica Taylor y Bognan en 1986. Quienes nos manifiestan algunas características importantes del método cualitativo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primero, que la investigación cualitativa es inductiva, por lo tanto permite una observación directa del fenómeno de estudio. Segunda característica es que es una investigación holística, es decir, comprende todos y cada uno de los actores en investigación, adolescentes, padres y el mismo investigador como tal. Y la tercera característica es que esta investigación es una investigación sensible, es decir, que permite que nos coloquemos en el lugar de la persona investigada, es decir, del adolescente, y así podamos comprender más claramente cada una de sus experiencias vividas. El diseño de la presente investigación es el diseño fenomenológico. Resaltamos la teoría fenomenológica del sociólogo Alfred Schut, quien nos dice que la fenomenología es principalmente la comprensión de aquellas experiencias vividas en su cotidianidad. Asimismo, se basa en la descripción y análisis de estas mismas experiencias para poder comprender determinadamente el fenómeno. De la misma forma, el instrumento que se aplica es la entrevista, porque esta permite identificar objetivamente las características y las experiencias proporcionadas de los adolescentes. Asimismo, podemos definir nuestra población seleccionada. Fueron jóvenes de 14 a 15 años del municipio de Pucunúa. Inicialmente la investigación se hizo con 20 adolescentes, pero la muestra como tal son 6 adolescentes de diferentes estratos socioeconómicos y nivel educativo. Ahora hablaré del análisis de los resultados de nuestra codificación abierta. Familia de código, nivel psicológico, comportamiento sexual, experiencias de vulneración y manifestaciones de rechazo.
Nivel psicológico. Desafío de autoridad, 3. Aceptación sexual, 12. Y presión social, 4. Comportamiento social. Diversidad, 8. Autoestima, 7. Y curiosidad sexual, 5. Experiencia de vulneración. Vulneración física, 4. Vulneración emocional, 8. Manifestaciones de rechazo. Tradicionalismo, 6. Rechazo social, 6. Y rechazo familiar, 3. Este serían los resultados de nuestra codificación abierta. Retomando un poco lo que dice mi compañera, entonces evidenciamos acá en la tabla lo que es la codificación axial. Esta codificación se logra realizar a partir de las entrevistas planteadas a los 6 adolescentes, que es nuestra población muestra. Entonces, identificamos la familia de códigos junto con su código correspondiente. La primera familia de código es el nivel psicológico, conformado por el desafío de autoridad, aceptación sexual y presión social. Es denominado nivel psicológico porque afecta directamente al adolescente cuando éste es juzgado, rechazado o vulnerado emocionalmente en la sociedad o en el contexto en el cual se encuentra por su identidad sexual. Este segundo grupo de comportamiento sexual se caracterizó de esa forma de acuerdo a los códigos que encontramos acá: diversidad, autoestima y curiosidad sexual. El comportamiento sexual del adolescente varía de acuerdo a cada una de las vivencias diarias. Cuando el adolescente empieza a despertar esa curiosidad sexual, según lo manifiesta en sus entrevistas, varía su comportamiento. Algunas veces actúa tal como es, pero en muchas ocasiones se oculta tras una máscara para aparentar ser lo que no es. De la misma forma encontramos en el tercer grupo lo que es las experiencias de vulneración. Encontramos vulneración física y vulneración emocional. Denominamos este grupo o esta familia de códigos de esta forma porque los adolescentes expresan abiertamente que debido a su despertar sexual, llamémoslo así, muchas veces son rechazados por personas del mismo género, pero más que todo por las personas mayores, quienes no aceptan que una persona sea diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver, es decir, su orientación sexual sea diferente. Entonces, por eso se da vulneración física y vulneración emocional. Vulneración física, pues cuando realmente son agredidos los adolescentes, y emocional cuando son hirientes con palabras. Igualmente encontramos la familia de códigos manifestación de rechazo. ¿Por qué manifestación de rechazo? Por tradicionalismo, rechazo social y rechazo familiar. Como se dijo inicialmente, el tradicionalismo predomina en este municipio, ya que es un municipio pequeño, por lo tanto no está abierto a los nuevos cambios que se generan hoy en día. Son familias que realmente están todavía como con normas tradicionales, como lo dice la palabra. Entonces para ellos aceptar a una persona gay o lesbiana pues es incómodo para ellos y no está dentro de sus normas religiosas. Por lo tanto se empieza a generar asimismo el rechazo social y el rechazo familiar. Muchas veces la misma familia es los primeros que atacan porque no aceptan que su hijo sea de identidad sexual diferente. Entonces, por consecuente, en la sociedad va a surgir o va a aparecer el mismo rechazo. Luego de establecer una codificación abierta, como lo explicamos anteriormente, se procede a realizar la codificación axial. Esta codificación axial tiene su importancia en las categorías vivencia y comprensión. Son dos conceptos claves que nos brinda el filósofo Gadamer, por lo tanto lo relacionamos con la familia de códigos extraída de las entrevistas y lo cual representamos anteriormente en la codificación abierta. Entonces, ¿por qué vivencia? Porque como lo explicaba Gadamer, vivencias son todas aquellas experiencias que tiene el adolescente en su diario vivir. Esta vivencia la relacionamos con autoestima, curiosidad sexual, desafío de autoridad, entre otros códigos. Es relacionado con cada uno de estos códigos porque el adolescente vive cotidianamente diferentes experiencias
experiencias de vulneración por desconocimiento de sus derechos sexuales. Ahora, cada una de estas experiencias afecta directamente lo que es la autoestima del adolescente. Ahora, cada una de estas experiencias que tiene en su diario vivir es despertado o generadas más bien a partir de la curiosidad sexual. Cuando el adolescente no tiene un acompañamiento adecuado y pertinente de sus padres, por ejemplo, entonces va a presentar diferente comportamiento sexual. Por lo tanto, se presenta vulneración física, vulneración emocional, rechazo familiar. Esto como tal son consecuencias de la falta de apoyo, de la falta de educación, no solo en el hogar, sino en el colegio, porque en el colegio también se está faltando mucho a lo que es la educación sexual. Asimismo, encontramos la segunda categoría, que es la de comprensión. Recordemos que este término es dado precisamente porque tiene un enlace directo con lo que es el tradicionalismo, con lo que es la diversidad, con lo que es la aceptación sexual y el desafío de autoridad, presión social. ¿Por qué? Si observamos bien cada uno de estos códigos, desafío de autoridad, presión social, generan en el adolescente diferentes comportamientos que le impiden un desarrollo libre de personalidad. Por lo tanto, nosotros como seres humanos debemos estar abiertos al cambio, precisamente a comprender cada una de las situaciones que viven los adolescentes. A continuación hablaremos del análisis de las experiencias de vulneración de los derechos sexuales en adolescentes. Empezaremos hablando por la adolescencia como esa etapa del desarrollo fundamental en donde se dan las bases para el desarrollo de cada una de las personalidades de los adolescentes y en donde se pueden presentar conductas de riesgo o no según el contexto donde se encuentren. También vamos a hablar de las pautas de crianza que son fundamentales, dependiendo de la forma de actuar de los padres de familia y del contexto donde estén frente a diferentes temas como la sexualidad y la educación y orientación y comunicación asertiva, pues que son parte fundamental en este proceso en cuanto al conocimiento de sus derechos, ya que tener una comunicación asertiva y tener una educación y orientación apropiada referente a este tema hace o va a tener como consecuencia que esos derechos no se vean vulnerados. Finalmente encontramos las conclusiones. Nuestra primera conclusión es: se comprendieron las experiencias de vulneración de los derechos sexuales en adolescentes de 14 y 15 años del municipio de Cucunúa, Cundinamarca. Esta conclusión se obtiene luego de hacer las entrevistas y las codificaciones correspondientes. Asimismo, encontramos la segunda conclusión, que es: mediante la investigación se conoció el trato y la vulneración de los derechos sexuales en los adolescentes del municipio de Cucunúa. Un trato que es negativo por parte de padres, docentes y sociedad en general al mantener o al vulnerar los derechos de los adolescentes. Igualmente, a través de las entrevistas se conocieron las experiencias de vulneración de derechos sexuales en diferentes contextos del municipio. Cuando hablo de diferentes contextos, hablo de la vulneración que sufren los adolescentes en el colegio, en la calle y en la casa. Y finalmente, el diseño fenomenológico permite analizar las experiencias de vulneración en derechos sexuales en los adolescentes, lo cual resalta la importancia del papel de cada uno de los actores en la formación del adolescente. Es decir, los actores principales en esta formación, ¿quiénes son? Primero, padres, quienes deben permanecer con sus hijos a un diálogo abierto y sin tapujos. La sexualidad hoy en día es un tema abierto, que se debe hablar con claridad, que se debe hablar con respeto, pero ante todo que se debe tratar con mucha delicadeza para que el adolescente no malinterprete la información. Es así como concluimos nuestra investigación, no sin antes resaltar que los adolescentes merecen respeto y un trato especial, merecen igualdad de condiciones porque son seres humanos y
tiene los mismos derechos que un adulto. En este sentido podemos concluir que si se forma al individuo con principios y valores desde niño, cuando llegue a la etapa de la adolescencia va a enfrentar los diferentes cambios con responsabilidad y madurez, de modo que simplemente va a ser una etapa más de la vida. Muchas gracias.